grabar. Y sí, pues es que es así, ¿no? Con los clientes. Si corazón porque te lo entrego antes, pero si quieres con toda seguridad que te lo entreguen. Sí, claro, porque hay que dejar de lado todo lo demás, ¿no? Dejar de desayunar, los tratamientos, etcétera. Hola, buenas tardes. Estamos entrando en el día 8 de esta pequeña bitácora. Ay, mira, mis piezas en la mochila, porfa. Entonces, bueno, pues buenas tardes. El día de hoy tuve que, digamos, empezar hasta esta hora, porque como saben me distraigo cuando estoy trabajando en los diseños seguí la computadora. Y pues lo que... Denme un segundo. Ya. Y entonces, pues primero hice el trabajo de diseño en la computadora y pues ahorita lo que voy a estar haciendo mientras les platico es el trabajo de depilado del vinil. He estado pensando como qué forma darle a esta bitácora, entonces creo que además de platicar solamente, digamos, la descripción de los temas de los sucesos del día o del fin de semana, como dar, no sé, no sé si llamarlo opinión, yo creo que podría llamarse como reflexiones acerca de algún tema relativo a lo que sucedió en la semana, ¿no? Entonces, el título del día de hoy es elecciones, elegir o no elegir. Y pues tiene que ver con lo que sucedió el día de ayer, ¿no? El día 1 de junio de 2025. El primer día en el que se eligen a todas las personas juzgadoras en el país. Y es algo, pues, novedoso, ¿no? Es algo que no había sucedido antes en ninguna parte del mundo. Hay algunas partes del mundo que denme un segundito, es que está entrando como... ¿Cómo se llama esta? Estoy buscando el controlador de la cámara porque se ven como el bandeo. Ese bandeo es por la velocidad de actualización de la cámara y la corriente eléctrica que entra pues a cualquier lado, cuando es alterna, significa que un ciclo va para arriba y un ciclo va para abajo. Entonces tiene cierta frecuencia ese ciclo. Alrededor del mundo son entre 50 y 60 Hz, dependiendo de la parte del mundo en donde ustedes estén, pues es la frecuencia a la que gira. Y aquí en México la frecuencia es 60 Hz. Entonces hay que como configurar la cámara para que digamos el sensor no se sincronice con las luces y de esta manera no se espérenme. De esta manera no se vean como esas líneas, ¿no? Hay algunos videos en internet donde pasan
estos fenómenos de sincronización. Entonces se puede ver como en los helicópteros, cuando se sincroniza con la velocidad de la cámara, pues parece que está, digamos, estático los rotores del helicóptero, porque se está abriendo exactamente al momento. Entonces, como siempre llega, cuando se abre y detecta la luz, está en el mismo lugar, da la ilusión de que no se está moviendo o que se está moviendo muy muy lento el rotor, aunque se esté moviendo o se esté girando a 60 revoluciones por segundo o algún, ¿cómo se llama? Cuando puedes dividirlo en el mismo... Se me olvidó la palabra. Ya saben que a mí se me olvida todo. El chiste es que está como algún divisor o múltiplo de esa velocidad a la que se está abriendo la cámara. Y pues un fenómeno parecido es el que está pasando ahorita con esto. Posiblemente también tenga que ver que como están conectadas a la misma fase, entonces, aunque se supone que las computadoras tienen una fuente de poder que convierte en corriente directa la energía que están cachando todos los componentes conectados a ella, pues de todas maneras hay ahí algunas sincronizaciones que suceden. Yo no sé explicarlo, ¿no? Lo, no sé si tenga que ver con los armónicos, y no sé, eso ya es un asunto más bien como de ingeniería que no tengo yo el conocimiento suficiente como para hablarles de ello. ¿Quién sabe qué esté sucediendo con esto? Son los problemas de... Aquí está, ya lo encontré en propiedades de la cámara. Aquí estamos. A ver, le subimos un poquito el brillo, le metemos un... Ay, güey, no. Vamos a meterle para que me vea más colorado. Digo, más coloreado. Pues quién sabe. Pues así quedará el día de hoy. Yo creo que porque no está entrando mucha luz de la calle, por eso se nota tanto el parpadeo. Le estaba platicando que entonces voy a tratar como
pues hacer reflexiones acerca de las cosas que han sucedido. Pasaron varias cosas este fin de semana. Pues el mismo día de ayer, el sábado estuve haciendo limpieza a fondo de las casas de, bueno, aquí las aulas donde tengo a las aves, que acá están grite y grite, por cierto. Y hice como reacomodo. Tengo como 3 espacios y cada uno de esos espacios, pues a alguno le entra más luz, le entra menos luz, a otros lugares da más aire, está más fresco, está más cálido. Entonces, digamos como para que todos tengan oportunidad, porque me pasó hace, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, que en alguno de los betas que grabé allá afuera, les estaba platicando de cómo pusimos el techo. Entonces ese techo está, encima del techo está puesto una malla sombra y entonces tenemos ahora sí que como el filtro del policarbonato y el filtro de la misma malla sombra, pero aún me parece muy caliente para los pollos. Antes de eso tuvimos 2 lonas, una negra con plata y una azul, de las que venden en las ferreterías normales, de esta marca naranja que vende de todo, ¿no? Es curioso porque son cosas chinas, pero tienen como un control de calidad mejor que las marcas genéricas. A veces, ¿no? Hay veces que tengo aquí yo herramientas chinas muy económicas que me han salido muy muy buenas, a una fracción del precio de lo que costaban hace 10 años, ¿no? Que eran impensables, ¿no? No sé, a finales de los 90, principios de los 2000, tener una caladora en casa, tener una esmeriladora o pulidora, o sea, hay varias formas de que le llaman a esta máquina, un martillo demoledor. Recuerdo que uno de mis primos, él tiene una empresa es como contratista para obras, él es ingeniero mecánico, entonces él hace el cálculo de las cargas y todo este asunto, digamos, de cómo armar correctamente las estructuras. Entonces es mecánico en cuanto a los movimientos y las fuerzas relacionadas dentro de la estructura, no mecánico como mecánico automotriz, que es lo que muchas personas malentienden, ¿no? Y recuerdo que todavía estaba construyendo alguna parte de la casa, creo que estaban echando los pisos los cuartos de arriba, no estaban aún completos. Perdón, me caí. ¿Eso de regreso? Sí, aparentemente ya estoy de regreso. Entonces les platicaba que este primo, allí en casa de mamá se acababa de construir como el segundo piso y pues hacía falta hacer una perforación para poder pasar el cableado al segundo piso. Y tenía un martillo demoledor, me parece que, creo que Bosch era justo ahorita que estoy haciendo este trabajo, nos va a enseñar. Son unos viniles Bosch.
A ver si me reconoce esta cosa. Ahí está. Estoy haciendo unos logotipos para Bosch. Entonces, pues era una máquina muy cara. No sé si costaba 15,000, 18,000 pesos. El dichoso martillo demoledor, que es como un taladro, pero en lugar de hacer el, solamente el movimiento de girar, o el movimiento de girar y perforar al mismo tiempo, como los rotomartillos. O sea, él está así, ¿no? Entonces, el taladro normal hace solamente que gire. El taladro, el rotomartillo hace que también haga este movimiento mientras está girando. Y el martillo demoledor hace este movimiento sin que gire la broca. Entonces, digamos, es la diferencia respecto a los otros, y son máquinas mucho más robustas. Entonces, pues hacer una perforación a través de una losa, que con un rotomartillo costaría mucho, mucho trabajo, pues con este no hay bronca, porque hay unas brocas así de este tamaño, ¿no? O cortadoras de círculos como las que hay para madera, pero pues para concreto, o para tabiques y todo eso. Muy, muy robustas las máquinas. Entonces, pues él nos prestó eso para poder hacer esa perforación, y pues se le echaron de volada. Yo no la hice, esa la hizo creo que mi tío Enrique. Si es que me acuerdo bien, ¿no? Ahí, como yo ya no vivía en la Ciudad de México en ese entonces, creo que estaba yo viviendo en Dolores Hidalgo en ese entonces. Estoy hablando de hace, no sé, 11, 12 años a lo mejor. Y pues ya ahorita, eh, con, digamos, la masificación de las ventas directas a través de internet, pues muchos fabricantes chinos, que digo, Bosch es marca alemana, pero pues no todas las herramientas son hechas en Alemania, ¿no? Solo algunas herramientas muy específicas las fabrican allá. La gran mayoría, como de todas las cosas, pues está hecha en China. Entonces China ahorita posee pues la tecnología para fabricar muchas cosas. A lo mejor no son dueños ellos de las patentes, pero pues ellos son los que lo hacen, ¿no? Y a lo mejor los empleados de la compañía que es dueño de la patente no tienen ni idea de cómo se fabrica alguna de esa maquinaria, ¿no? Eh, pues entonces, en ese entonces, pues esa máquina era muy cara, ¿no? Y yo tengo aquí una que me costó, creo que 1,000 pesos, 1,200 pesos, que la verdad es un precio bastante económico, ¿no? Para pues, las cosas que hace esta máquina, ¿no? Y ya con los trabajos que he logrado hacer por mí mismo, con lo que me ha ahorrado en mano de obra, pues la máquina se ha pagado varias veces, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con elegir? Pues que existe esta idea de que uno es capaz de
Espérenme, algo estoy diciendo mal aquí. Denme un segundo, déjenme checar mi diseño. Porque creo que he estado perdiendo tiempo en depilar algo que no tenía que depilar. Ah, que sope. Sí. Bueno, pues resulta que el logotipo tenía que llevármelo completo y he estado yo aquí peleándome, tratando de sacar todas las piecitas. Entonces aquí me queda un hueco y esto es básicamente mi guía para pasar el color blanco a esta parte. Entonces me guío con las líneas que se hacen con el mismo corte para poder transferir desde el otro color aquí. Entonces, estábamos hablando de elecciones, ¿no? Cuando hablamos de elegir, tenemos esta idea o esta ilusión de que uno posee el control de todas las alternativas posibles que existen para tomar alguna decisión. Y creo que no necesariamente eso es lo que ocurre, ¿no? Tenemos esta ilusión, por ejemplo, justo hablando de máquinas y de artículos y de cosas que compramos, ¿no? Tenemos la ilusión de que uno elige cierto producto sobre otro producto y que la elección está en nosotros. Pero aquí hay que tomar en cuenta que dependemos de la disponibilidad de ciertos productos y eso no es parte de nuestra elección. Eso depende de muchos otros factores, ¿no? Factores de distancia, factores de costo, factores de incluso de aranceles o de impuestos a ciertas cosas, ¿no? Entonces ahorita en el mercado de Estados Unidos, pues la gente se está jalando los pelos porque con todos estos amagues que está haciendo el señor Naranja, eh, la variedad a la que pueden acceder, la variedad de productos a la que pueden acceder, que es el mercado más consumista del mundo y que están acostumbrados, no sé, me acuerdo cuando mi papá trabajaba en New Balance, que es una empresa pues estadounidense. Entonces, dentro de su catálogo, aquí en México nada más tenían, normalmente cuando vas a comprar unos tenis, pues eliges el largo del zapato, pero está hecho una horma, ay, que mi cara no funciona, está hecho una horma específica, ¿no? Entonces, pues no todos los pies son iguales, ¿no? Algunos son más gorditos, más chaparritos, eh, el empeine es más alto, más bajo, tienes el arco plano, o sea, hay muchos factores ahí que hacen que se diferencien entre uno y otro, ¿no? Eh, Deme un segundo, aquí está mal esto. Ahí está.
Con razón, es que la tenía en 4K y tampoco es para tanto. Ajá. Chin. Creo que se me pasmó esta cosa. Ah, propiedades. Déjenme ver si logro recuperar la cámara sin tener que apagar el programa. Ya está. Acá estamos de nuevo. Entonces, pues tenemos esta idea de que uno puede elegir qué, qué vas a consumir, ¿no? Entonces, le estaba platicando de los pies. Entonces, dentro del catálogo, no sé si alguna otra marca lo hacía, pero hasta donde yo sé, no había ninguna otra marca que aquí en México comercializara las tallas de los empeines, ¿no? Entonces, me parece que tenían, aparte de las medidas, en uno o dos modelos tenían también la opción de la horma delgada o la horma gruesa. Y mi cara es muy fea y que por eso me está ¿cómo se llama esta cosa? Me está censurando la cara, la cámara, porque soy muy feo. Entonces, en Estados Unidos tenían las opciones no solo de las hormas, sino también de lo alto del empeine, ¿no? Y ahí pues ya te sacaban así como chorrocientas medidas para que tu zapato fuera exactamente el que requieres, ¿no? Y eso pues significa un aumento en los costos de producción muy, muy alto, ¿no? Y a final de cuentas, también resulta en un quizás hasta desperdicio de recursos, porque yo no sé, ¿no? ¿Qué hacían con los zapatos que se les quedaban, ¿no? El inventario que tiene 2 años ya es inventario que te costó demasiado por los costos de almacén. Y de hecho, pues ahorita, justo también una de las broncas que tienen en Estados Unidos es que por tratar de omitir los costos de almacén, están, creo que se llama just in time, esa filosofía, en la que los envíos de las mercancías se van haciendo casi simultáneamente a como está prospectada la venta de determinado artículo, ¿no? Entonces, digamos, va a ser Navidad. Entonces, yo vendo cobijas. Y mis cobijas se van a empezar a vender en octubre. Entonces, yo hago mi pedido a finales de septiembre para que lleguen a, no sé, al supermercado. Lleguen en la primera semana de octubre, que es cuando se empiezan a vender, y empiezan a ofrecerse los productos una semana antes de que empieza la demanda, o unos días antes incluso, ¿no? Ya
tienen así súper calculado ese asunto. Y ahora con este asunto de los impuestos, bueno, de los aranceles, pues resulta que ellos habían calculado sigamos en el mismo ejemplo de la cobija. Resulta que ellos habían calculado un costo ya con impuestos y envío y todas las cosas que se relacionan con el costo bruto de algún producto. Ay, perdón. De $1, y de repente resulta que pues este güey de la nada dice, pues la semana que entra los impuestos van a ser del 150%. Entonces ya no te va a costar $1, te va a costar $3, ¿no? Por los impuestos que tienes que pagar extra. 2.50. Así más o menos, ¿no? Y pues ahí ya te tronó completamente toda la planeación que ya tenías hecha, ¿no? Entonces ahí los únicos que medio se libraron de ese asunto pues fueron los que sí tenían stock en almacén, o sea, los que sí tenían los productos en físico ya en el país, porque pues ellos ya lo habían metido, entonces ya no necesitaban pagar este impuesto extra que apenas estaba entrando en vigor. Pero pues también eso significa tener que pagar más en almacenes, en almacenistas, en logística, etcétera. Entonces se compensan unos costos con los otros, ¿no? Y pues no podemos negar que a diferencia de hace 25 años, las economías están mucho más entrelazadas de lo que, o sea, al día de hoy están mucho más de lo que estuvieron hace 25 años, ¿no? Hace 30 años, 40 años. Las personas de mi edad seguimos pensando los 90 como, o los tempranos 2000 como si hubieran sido ayer, ¿no? Y supongo que lo mismo le pasa a gente 10 años mayor, 15 años mayor, 20 años mayor, ¿no? Que piensan los 80 pues como contemporáneo, ¿no? O sea, dices, pues sí, yo me acuerdo de cuando salió esta canción, ¿no? En el 84. Y de repente empiezas a hacer cuentas y dices, ay cabrón, pues ya tiene 40 años, ¿no? No fue ayer como yo lo pienso hace poquito, ¿no? Se burla mucho Laura porque a mí me impacta mucho de repente. Como no soy muy consciente del paso del tiempo y no estoy muy como al tanto del día en el que vivo, o sea, digo, espero que también esta bitácora me sirva eso, ¿no? Como tengo que ir apuntando exactamente qué día es, entonces creo que a lo mejor con eso ya voy a saber qué día es lunes, qué día es viernes. Y como no tengo, digamos, una rutina similar a la que tienen las personas que trabajan para alguien más, que trabajas en la oficina o que trabajas en la fábrica, en el espacio de servicios que trabajes, ¿no? Entonces,
yo más bien como que ubico mis días dependiendo de lo que esté haciendo, ¿no? Ya hace 2 semanas que... Entonces hace 2 semanas que fuimos un martes, o hace 3 semanas, no recuerdo qué día, por ejemplo, que fuimos con Mayra, pues a mí me parecía como fin de semana, ¿no? Como sábado, como domingo, porque ese día pues no trabajamos, pero pues era martes o no sé qué día fue exactamente. Y yo creo que con estas bitácoras, como voy a estar, digamos, teniendo ya cierta rutina, aunque no sea una rutina laboral, eh, creo que de esa manera voy a poder ser un poco más consciente del paso del tiempo. Como sea. Entonces aquí el consumidor norteamericano, acostumbrado a muchas más opciones, pues también no se da cuenta de que eso le aumenta los costos, ¿no? O sea, si a lo mejor, si tuviésemos aquí mismo, ¿no? Por ejemplo, les voy a enseñar como cuántos tipos de navajas tengo. Suéltalo, es mío. Y no pongo las que están en la camioneta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí de inmediato, ¿no? Y entonces son 6 artículos distintos que tuve que pagar para hacer una función especializada. Si cada uno cuesta 10 pesos, pues ya son 60 pesos. Y ese costo pues termina cargándosele al consumidor final. Entonces el que ellos tuvieran 12 opciones por cada talla, pues significa que tienen que pagar más porque la misma empresa tiene que absorber los costos de producir muchos más zapatos, ¿no? En lugar de tener una sola opción. Y más o menos se la llevaron. Es curioso porque aquí en México no tenemos una sociedad armada de la misma manera, ¿no? Entonces, en Estados Unidos la gente se apalanca mucho en los créditos y depende del credit score, de la calificación crediticia que tengan, porque todo lo compran a crédito, pocas cosas las compran de contado y muchas veces pues son cosas que compran 1, 2, 3 meses hasta ir a comprar los víveres básicos no sé, la comida y las cosas de la casa, lo pagan a crédito. Y tienden a comprar artículos a precios superiores, dependiendo también digamos, del sector social específico al que corresponda, tienden a comprar artículos muy superiores a el ingreso que poseen, ¿no? Entonces he visto muchas publicaciones de
de gente estadounidense que está feliz porque se acaba de comprar una camionetota Mercedes, pero la van a pagar, dieron, no sé, la camioneta cuesta $100,000. Dieron un enganche de 10,000 y los otros 90,000 los van a pagar a 60 meses. Pero con un interés, una tasa de interés del 20% anual, 25% anual. Entonces, como tienen el crédito, como tienen el score crediticio, y muchas empresas se aprovechan de eso, pues terminan vendiéndosela a precios, híjole, ultra altos. Sí sucede en México, ya sé en dónde sucede eso. Es exactamente el mismo fenómeno que sucede en Electra y Coppel y este tipo de tiendas que ofrecen créditos con intereses muy altos, porque la posibilidad o la probabilidad de que esas personas terminen por no pagar ese crédito pues es muy alta. Pues necesitan, digamos, compensar de algún otro lado, ¿no? Hace como 10 años yo necesitaba un celular, entonces pues necesitaba ver dónde comprarlo, ¿no? Pues ya me estaba platicando con Laura y ya pues chequé modelos y ya decidí que el que tenía las funcionalidades que yo necesitaba en ese momento y que se encontraba más o menos dentro del presupuesto, pues era el S3 Mini. Y entonces lo fui a buscar en varias tiendas, ¿no? Y resulta que era mucho más barato, como un 15-20% más barato en el Palacio de Hierro, que se supone que es eh, una cadena para gente con mayor capacidad adquisitiva, que en el Coppel, que se supone que va dirigido a gente pues con menor cantidad de recursos económicos, ¿no? Entonces ahí fue donde dije, estos cabrones no solamente te están cobrando más, sino que además te le están dejando caer con el pinche crédito, ¿no? Entonces, pues están exprimiendo todo lo que pueden de sus clientes, ¿no? Y me llama la atención que a nosotros, con nuestro historial crediticio, por alguna razón nunca nos daban crédito ni en Electra, ni en Coppel, ni en este tipo de compañías. Yo creo que porque nosotros teníamos la capacidad de pagar, entonces a ellos no les conviene. Su negocio está en que la gente no pague, porque ahí es donde se hacen de cantidades ridículas de dinero, ¿no? En la cobranza. Entonces, si alguien compró, si ellos dieron un crédito de 100 pesos, pues digamos, lo que perderían serían 100 pesos, pero lo que ganan en la cobranza termina siendo 300, 400 pesos. Aunque la gente pague, digamos, a la fecha por la pura tasa de interés que ellos están dándoles a estas personas. Entonces, de cierta manera, sí, eso les permite. ¿Qué onda, carnal? Súbanse y si quieren, ahorita yo les cierro. David, Vamos ya porque llueve. corre, corre, ten, yo aquí te tapo. A ver, pásale, pásale. Corre, corre, corre. Ay, el agüita.
Es que ha estado lloviendo acá las últimas semanitas y ahorita van a salir mi suegro y mi cuñado. Creo que ya en alguna ocasión salió mi cuñado a cámara. Él tiene síndrome de Down. Pero ahorita ya no se le llama así. Se le llama... ¿cómo se le llama? Le voy a preguntar a Lau. Era algo así como cromosoma duplicado o algo, pero no me acuerdo exactamente de la palabra. Pues ahorita estaban corriendo y se regresó por una bolsa para taparse, porque ya se iba a mojar. Entonces, les decía que este tipo de compañías pues se aprovechan de sus clientes, ¿no? De sus consumidores, los exprimen, ¿no? Pues todo lo que pueden, y exprimen a quien no está en posibilidades, digamos, de a quien se encuentra más vulnerable, ¿no? Porque no es que la gente no se pueda defender, sino que cuenta con menos recursos para defenderse. Entonces por eso se aprovechan, porque si se ponen con alguien con mayor grado de educación académica o con alguien con mayores ingresos, entonces pues es más fácil que se pongan al pedo, ¿no? Por los abusos que llevan a cabo. En cambio, alguien con menores ingresos o alguien con menor capacidad adquisitiva, con menor grado de educación académica, tiende a tener menos herramientas, ¿no? He sabido y conozco gente que se ha ido a juicio nada más por, no voy a decir por coraje, ¿no? Que dicen, no, ni madres, no me voy a dejar y no les voy a permitir que hagan esto, ¿no? Entonces eso, pues a final de cuentas termina aumentando los costos de estas compañías. Y el caso de Electra es muy particular, ¿no? De Electra y de todo Grupo Salinas. Porque siendo un grupo que maneja una rama tan diversa más bien está tan diversificadas las ramas en las que participan, que tiene mucho más apalancamiento para abusar de las poblaciones, ¿no? Grupo Salinas tiene participación en minas, en fábricas, tiene una televisora, tiene las tiendas, tiene un banco, fabrica motocicletas. Entonces son, digamos, un abanico bastante amplio, pero todo ello dirigido al sector más vulnerable de la población, económicamente hablando. Y pues ha sido, digamos, una serie de abusos, ¿no? Abuso tras abuso, una y otra vez, en cada uno de los campos en los que participa. Y con esto regresamos al tema de la elección judicial. ¿Quiénes fueron
¿quiénes fueron uno de los más grandes opositores a que eligiéramos a las personas juzgadoras? Pues Ricardo Salinas. Entonces él es una persona que ha invertido muchos recursos en aprovecharse y beneficiarse de forma injusta de las carencias de otras personas, ¿no? Denme un segundito, ¿no? Está lloviendo y necesito cerrar aquí. Entonces, pues resulta que estas personas que son de las que más recursos tienen, son las que más abusan también de quien menos tienen, ¿no? Y aquí Ricardo Salinas, pues, gasta mucho dinero en propaganda en contra de estas renovaciones, ¿no? que ha habido en los últimos años aquí en México, de estas posiciones ideológicas que buscan una mayor equidad. ¿Y por qué lo hace? Porque le sale más barato que pagar lo que debe, ¿no? Entonces es mucho más económico para él utilizar los recursos que ya tiene para hacer propaganda en contra de determinadas reglamentaciones que impactarían severamente en la cantidad de ganancias que tiene, que lo peor de todo es que ni siquiera es que lo vayan a dejar pobre o que le vayan a quitar todo, no nos estamos enfrentando. Qué casualidad, ¿no? Que mientras estoy hablando de esto se cae la transmisión. Estoy checando que realmente sea ya. Sí, se manda. Entonces no es que no vayan a tener recursos, no es esta posición de que solo ellos tienen el derecho a elegir, de que solo a ellos les pertenece ese derecho, ¿no? Que hay personas ya ni siquiera de clases diferentes, sino de calidades distintas. Entonces hay personas de primera y de segunda, ¿no? Y las personas de primera son las que tienen las que pueden acceder al derecho de elegir, porque su naturaleza superior es lo que les brinda ese derecho. Y regresamos a lo que estaba platicando con mis vecinos. Como saben, bueno, por si no lo sabían, ahora lo sabrán, yo vivo aquí en la ciudad de Querétaro, que es uno de los bastiones de la derecha que aún quedan en el país, ¿no? Y es curioso cómo eh, gran parte de las personas que tienen ideología de derecha tienen este pensamiento, que ellos de alguna manera tienen cualidades que los demás no tienen, que ellos son especiales de alguna manera y que
La libertad de elegir es elegir a quién oprimir y cómo oprimirlo. Entonces cualquier cosa que vaya en contra de ese sentido, pues es un golpe a la libertad, ¿no? Y tenemos ahora a estos llamados libertarios, ¿no? Que en pocas palabras lo que buscan es, no busca la libertad de elegir, busca la libertad de oprimir sin ningún freno a sus semejantes. No a sus semejantes, a estas personas que ellos consideran de menor valor. Ahora el asunto es que no tienen perspectiva. Entonces, pues las personas que viven aquí en, digamos, la misma colonia en la que yo vivo, no se dan cuenta que son percibidas como personas de tercera para las personas que viven en el campanario, ¿no? Y el campanario es un barrio de mala muerte comparado con gente que vive, no sé, o sea, imagínense, ¿no? Que ni siquiera sé cómo se llaman esas comunidades donde vive esta gente, ¿no? O sea, es al grado que están tan aislados de la realidad que no lo notan, ¿no? Poniendo el ejemplo de la Ciudad de México, con el que estoy un poco más familiarizado, ¿no? Eh, la gente que vive en las barrancas de Huixquilucan, pero en la zona fresa, no en la zona jodida, pues ven a las personas que ven en Polanco como godines, ¿no? Ay, imagínate tener que vivir allí en ese lugar en medio de todo el tráfico y con todos los edificios y todas las personas y ay, tener que relacionarse con toda la chusma. Entonces tenemos a los pobres de derecha, personas que de alguna manera asumen que ellos son superiores y que merecen ciertos privilegios que no merece el resto por su color de piel, por la educación que tuvieron, por, no sé, porque el abuelito fue teniente de la revolución, pero pues él era teniente del ejército de Porfirio Díaz, ¿no? Y no se dan cuenta que ellos también pertenecen a esta clase. No se dan cuenta que ellos pertenecen a las personas que están siendo abusadas. Entonces, ayer en el chat de la colonia, de repente empezaron a llegar mensajes que hablaban de no ir a votar porque es un engaño de esos chairos que solamente se quieren hacer del poder y quieren llevarnos a una dictadura. Y pues dictadura para ellos significa que ya no tienen la capacidad de abusar libremente de sus semejantes, de los otros, mejor, llamémoslo. Entonces, tiene que ver con completamente con cómo ves al que está enfrente de ti, cómo lo identificas. No, me va a estorbar. Yo también te quiero mucho. Ya, Mejor me quedo aquí, ¿no? Sí, ya casi termino, me faltan 4. Ahorita para que transportemos. Entonces es como ves al otro, ¿no?
La derecha se enfoca mucho más en las diferencias que en las similitudes entre las personas. Entonces, pues tú eres más güero, tú eres más prieto, tú, eh, tu casa es Más verde. 50 centímetros más alta, tu carro es 2 centímetros más ancho, tiene 3 caballos de fuerza más, o la pintura de... O es $1,000,000 más bonito. Ah, ya quisieran 1 millón de pesos. Si fueran carros de 1 millón de pesos no vivirían aquí. Ah, estás hablando de aquí. Sí, sí. O sea, estoy hablando de cómo viven aquí, pero creen que son iguales a los que viven en el campanario. Y creen que las personas del campanario los consideran sus iguales y no se dan cuenta que también ellos forman parte de la chusma a la que ve con Smirk, ¿cómo se llama? Como mueca, ¿no? Sí, ese es como con una Sí, sonrisa exactamente. desdeñosa. No Puedo se, traducir exactamente lo que estamos diciendo sí, con Smirk. sí, no se dan cuenta de que también a ellos los ven con una sonrisa desdeñosa. Así como ellos ven a lo mejor a los que viven aquí abajo pasando la carretera, ¿no? O aquí arriba pasando el semáforo. Y es curioso porque aquí en Querétaro se está dando un fenómeno en el que todas las nuevas construcciones son construcciones aisladas, porque eso les da cierto imaginario de exclusividad. O sea, es que no cualquiera puede entrar aquí en esta calle. Ni salir si no tienes un auto. Ese es otro. Ahorita vamos a ver los problemas que viene de ello, ¿no? Y entonces tenemos aquí decenas, por lo menos, de desarrollos viviendales, ¿cómo se llama? Habitacionales, que están completamente desconectados y que no tienen acceso a servicios públicos, a escuelas, a servicios de salud, a transporte, porque pues en su exclusividad ellos no lo necesitan o creen que no lo necesitan. Y entonces hay una cantidad ridícula de servicios privados de salud también aquí en Querétaro, que lo platicábamos el otro día. No necesariamente significa que no significa necesariamente que sean de mejor calidad. No, o sea, simplemente son más caros, ¿no? Y tampoco te dan la seguridad de recibir un buen servicio. Al contrario, ¿no? A veces te arriesgas mucho más a recibir un servicio deficiente porque no hay quien los controle. Y pues esta elección ha sido enfrentar estas dos realidades. Ha sido la manipulación de quienes realmente tienen una cantidad obscena de recursos para quienes creen que pueden acceder a ello, ¿no? Está el clásico discurso, pues es que en el capitalismo aquí puedes comprarte un Ferrari, ¿no? Y yo les pregunto, ¿puedes realmente comprarte un Ferrari? Que tengas el permiso no significa que tengas Sí, la posibilidad. sí, claro, no, y ahí ve, y este es, ahí ponte, ¿con papel o con Escribe nomás, con papel, sí. su papel? Veo nomás que.
Que hay un desorden aquí y entonces no me puedo poner así para. Pues aquí, pues aunque te pongas así de espalda, a ver qué se te ve. Ya no se te ve nada. ¿Estás? Más en medio. ¿Estás? ¿Estás, no? ¿Estás? Se está subiendo, o sea, la estática lo está subiendo. Ya voy Ya a está, bajar. ya está, ya está. Eso cuando vengan por esto. Vale. Espérame, me faltan las letras. Ya está. Transportación a la... ¿Me lo tiras? Si se ven por ahí mis tijeras moradas, me las pasas por favor. Perdidas mis tijeras moradas. ¿Dónde chingan? ¿No están colgadas ahí? No. Hola, David. ¿Qué onda, canal? ¡Ay, provecho! Orfeo, Orfeo, excelente cantante. Cántanos, excelente Orfeo. Canta, bebé. Canta, bebé. Ya lo encontré. Ya lo encontré. Sonce, sonce, sonce. Se vino la agüita. Sí, voy a poner así. Entonces aquí jugamos como con las ilusiones de las personas, ¿no? Quienes creen que pertenecen a una clase de seres superiores. No, no tanto, hazlo más acá. Ahorita lo hacemos por allí. Entonces, primero vamos a transportar de aquí a acá y después jalamos para el otro cachito, ¿vale? De medio, de medio, de medio. Ahí, un poquito menos en medio. Ahí estás. Ahí estamos. Sí. Se oye una moto allá afuera. Agárrala, ¿no? ¿No viene Peter hoy? No sé. Es que a lo mejor me mandaban otra cosa. Ok. ¿Ya está? Espérame. Doblalo primero. Atrás. Es más complicadito de trabajar aquí el... Creo que yo tenía aquí un cacho, pero solo no lo dejé. A ver, agárrate, mi amor. El otro pedido que te dije involucra 3 técnicas, vienen desde San Miguel. Ciérrale un poquito. No, no, hay que jalarle un poquito más. Ajá. 2 son urgentes, pero más rápidas. Y la tercera, aunque Ahí estás. Baja. no les surge tanto, me gustaría entregarte todito. Vale. Entonces, para que en cuanto terminemos esto me lo revises. Sí, sí, ahorita lo decidamos en qué checo. impresora se van a hacer las postales. Vale. Los costales. Anótenles, por favor, las tarjetas completas, Sí. porque me paso escribiendo para Sí. que no me preguntes por no haber leído. Espérame, espérame. Sí, ¿Has tirado? pero no. Al revés, es que lo voy a cortar de aquí para allá. ¿Sí? Sí. Vale, gracias. Deben 200 los del Bosch. Bosch 200, vale.
Entonces es pues esta parte de dónde se encuentra realmente la capacidad de la elección, ¿no? Ahora, siendo críticos respecto a la elección, tienen un pequeño punto los opositores en cuanto a que son personas que no están familiarizadas o tan familiarizadas con los procedimientos. Pero aquí la pregunta que debemos de hacernos es, ¿los procedimientos están siendo adecuados? ¿Estamos siendo únicamente legaloides o estamos realmente encontrando justicia dentro de nuestro sistema legal? Porque el que sea legal no necesariamente significa que sea justo. Y esa es una diferencia que pocas veces nos preguntamos, ¿no? Entonces el día de ayer pues tuvimos que llenar, ya ni me acuerdo cuántas planillas fueron, ¿no? Y cuántos nombres. Y pues realmente pocas personas tuvieron la capacidad o la posibilidad de investigar su voto, de revisar por quiénes estaban votando, qué postura política tienen, qué, digamos, no sé si llamarle historia, pero qué historial tienen, ¿no? O sea, hacia dónde se dirigirían posiblemente sus sentencias. Y lo que haya pasado antes tampoco es seguridad de que vaya a pasar en el futuro, ¿no? Entonces muchos fuimos a ciegas en la elección. Hicimos un ejercicio de llenado de números con información sumamente limitada, ¿no? Y básicamente pues, lo que estamos haciendo es echarnos un volado, esperando que la persona que quede en el puesto tenga mejor desempeño que quienes están actualmente ahí. Imagínense cómo está la situación que preferimos echarnos un volado a mantener el status quo. Y esa es la eterna pregunta. ¿Existe libre albedrío? ¿Podemos realmente elegir algo? Estamos sujetos a nuestro entorno, estamos sujetos a nuestra historia, a los recursos con los que contamos, el lugar donde vivimos, la gente que conocemos, las propias limitaciones biológicas. Entonces, cuando la gente me pregunta por qué elegí operarme en el Seguro Social, pues no es que realmente hubiese sido una elección, es que era la única opción viable. Es que la otra opción era no tener ningún tratamiento. Y ahorita voy a estar repitiendo esto una y otra vez, ¿no? Porque me desborda, ¿no?
me vuela la cabeza. El que se me diga de frente que existen tratamientos que podrían mejorar o podrían solucionar el dolor que vivo todo el tiempo, pero que no están disponibles para mí, que no son para mí, que no están a mi alcance, que por mis cualidades económicas, por el lugar donde nací, por las cosas que he hecho en mi vida, simplemente no merezco la opción de que se me quite el dolor que siento. Y que básicamente todo eso es mi culpa, completamente. No tiene nada que ver que alguien no pague no sé cuántos miles de millones de pesos de impuestos que podrían ser ocupados para el servicio público de salud. Que no importa que durante gran parte de mi vida, cuando trabajé para otras personas, no recibí atención médica porque no la merezco. Que tuve que hacer cosas que lastimaron y degradaron mi cuerpo para poder sobrevivir y que eso es mi culpa. ¿Para qué quieres comer, no? Y pues ahora es esta situación. Y es por eso por lo que me veo forzado a tener que hacer esta bitácora pública. Porque la solución está más allá de mis manos. Está fuera de mi alcance. Y es lo único que puedo, no sé si confiar, pero por lo menos puedo intentar es apelar a la empatía de las otras personas para que me ayuden a tener ya no todos los tratamientos que se me ofrecieron, sino tener aunque sea un tratamiento que me permita, si no disminuir el dolor, por lo menos evitar que las medicinas se vuelvan inefectivas y que quede postrado en una cama para siempre, ¿no? Vean, todas estas son las medicinas de la semana. Estaba platicando en la última consulta que tuve en medicina del dolor, estaba la doctora platicando con un enfermo de cáncer. Entonces le dijo que se tomara media pastilla de tramadol con paracetamol en la mañana y media en la noche. Y que
tratara de consumir lo menos posible y que eso probablemente iba a ser suficiente para lograr controlar su dolor. Me dio añoranza, ¿no? No sé qué sentía en ese momento. Me dio gusto por esa persona porque a pesar de tener un padecimiento muy serio, tiene acceso a cosas que pueden mantener bajo control su dolor. Y ven, tengo una, dos, tres, cuatro cajas de 10 tabletas de 100 miligramos. Dos, cuatro cajas de tabletas de 50 miligramos de liberación inmediata. Y eso nada más para la semana. 80 tabletas para una semana. En lugar de una al día. De la tercera parte de la dosis. Entonces, sí, me gusta mucho hablar y me gusta compartir lo que pienso y lo que siento, pero también es difícil tener que hacer un espectáculo para poder acceder solo a la posibilidad de que, gracias a la empatía de los demás, a lo mejor no tenga que comprarme el doble de medicinas la semana que entra. Esta es mi situación y estas son las elecciones que yo tengo y esto es lo que yo elijo. Nuestras elecciones no son libres, nuestras elecciones están limitadas, pero siempre hay la posibilidad de elegir. Entonces, elijan, elijan conscientemente cuando tengan la oportunidad. Actúen conscientemente y asuman la responsabilidad de las elecciones que tomaron. Ah, nos vemos mañana.